La bendición de Dios. Ha sido una bendición especial. Dios se ha manifestado en el culto. Amén. Esperamos que Dios sea usando la boca de esta sierva para que sea de beneficio. Amén. Estoy saludando también a nuestro hermano pastor, nuestro hermano John Anderson, su esposa la hermana Ley. Me alegro mucho porque los conocí desde pequeños, el hermano menos pequeño que la hermana Lady. Y la verdad he visto la gloria de Dios en sus vidas. He visto cómo Dios los ha fortalecido y los ha ayudado a crecer, no solamente de estatura, sino en el ministerio, en los dones, en todo. Amén. Me alegro mucho. Y le doy gracias al Señor siempre por él, por su familia, porque ha sido una bendición inmensa para mi vida, para mis hijos y para mi esposo. Amén. Además de ser unos pastores muy especiales, el hermano Marcos y la hermana Laverne con nosotros, como unos padres espirituales, unos amigos muy especiales. Amén. Igualmente el hermano John Anderson, el hermano Marquitos y todos, la hermana Laverne. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde estamos declarando victoria. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Pues ya oramos, entonces yo quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor y vamos a, primeramente quiero testificarles y no me atrevo mucho a abrir estos testimonios porque son grandes, para mí son muy grandes. Y la otra cosa es que no sé si a algunos hermanos es fuerte para algunas personas. El testimonio de la conversión es fuerte. Pero yo creo que si Dios me ha traído a este lugar es porque va a ser útil este testimonio para su vida. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en ese versículo tan conocido para todos. Amén. Vamos a leerlo en Hebreos 11. Amén. Vamos a leer solo un versículo. El versículo de Hebreos 11, 1. Amén. A ver si lo encuentro yo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todo a una vez. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pues ya hemos orado para que el Señor me use, así que démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, tomen su asiento y quiero darles mis saludos de la iglesia de Ceseña. Es una iglesia que tiene 2 años y medio de haber sido establecida y allí se están congregando muchas almas para la gloria del Señor y estamos rogándole al Señor que se queden. Amén. Que se conviertan a Dios, que Dios les llene con el Espíritu Santo, que se casen muchos porque la mayoría de ellos llegan a la iglesia sin casarse, con otras parejas en otros países o aquí han tenido. Entonces estamos rogándole también por un español que tiene cáncer, que está ingresado, se llama Enrique. Dios ha hecho cosas grandes en su vida, pero necesitamos y creemos y confesamos que le veremos en la convención testificando, amén, de la sanidad y de lo que Dios ha hecho en su vida, de su conversión, de su bautismo, todo, amén. Creemos, y al que cree todo le es posible, amén. Bueno, hermanos, en esta hora yo les voy a dar un poco de mi testimonio. Yo
conocí al Señor en Colombia. Era una mujer que hacía su vida normal como cualquiera del mundo y llevaba una amargura muy grande en mi corazón porque mi esposo era del mundo, era, por decir, muy malo. Amén. Tenía muchas amistades malas y por lo regular el trato que daba a sus hijos, a su esposa, era lo normal. Y un hombre que no tenía a Dios, que no tiene paz, que no tiene amor. Amén. Entonces, la vida mía era pasarla. Mi familia pensaba que yo era feliz porque tenía dinero, porque tenía muchas facilidades, porque me vestía bien, tenía mis cosas, mis muebles, mis cosas, mi piso, todas las cosas. Pero la procesión estaba por dentro, amén. De apariencia yo era feliz porque no tenía a Dios. Y es así como una vez el Señor puso en mi corazón y en mi esposo que cambiáramos una casa que teníamos por una finca. Y nos hemos ido a vivir a la finca. Vivía yo, él no. Él vivía en la ciudad en su movimiento diario, nocturno y todo. Y con mis hijos. Pero la bendición fue que allí conocí una familia que el Señor trajo al camino para que ustedes vean, hermanos, lo que Dios hace. Amén. Cuando tiene un propósito. Esa familia se había descarriado de las manos del Señor y vinieron a la iglesia, me llevaron a mí a la iglesia, me convertí a Dios y volvieron y se descarriaron, hermano, lastimosamente. Pero las cosas que hace Dios, ¿no? Cuando tiene un propósito con alguien y cuando encuentra un corazón que le crea. Amén. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios ha estado conmigo todos los días. He pasado 10 años orando por mi esposo, para que usted, hermana, que tiene esposo inconverso o hijos inconversos, no destroce su mente, no destroce sus emociones, amén, no destroce su vida en el desespero. O sea, no se siente a esperar que Dios haga todo y usted sin hacer nada, pero es en el tiempo de Dios. Amén. No en el de nosotros. Yo me entregué al Señor, fue la cosa más gloriosa, más maravillosa que puede sentir un ser humano. Una experiencia maravillosa. Sentí la presencia de Dios. Yo había trataba de suicidarme varias veces porque la amargura que llevaba en mi corazón era muy grande y llegó Dios y arrancó todo eso, toda esa amargura, todo ese dolor. Yo tenía una autoestima muy baja por el suelo, porque según yo, para mi esposo todas eran hermosas menos yo. Tenía muchas. Entonces, una mujer viéndose así, si la criaron con el autoestima baja, pues peor. Y me dediqué, me entregué por el entero, me desboqué a servirle al Señor. Mi vida era así, servirle a Dios, creer en Él, gozarme en Él, y cuando regresaba a mi hogar era otra cosa. Entonces mi esposo, cuando me recogía de la iglesia, me decía, estaba ebrio, ¿no? Ustedes saben que a una persona ebria no se le hace caso. Y me decía, coge tu ropa y te largas a la casa del pastor para que vivas allá, porque tú no quieres vivir allá. Entonces vete allá. Y entonces yo, como ya llevaba un tiempito en el Evangelio, por ahí más de 2 años, me chorreaban las lágrimas y decía, Señor, ayúdame, guárdame. Mis
hijos que eran los dos mayores, eran los que vivían muy mal todas estas cosas. Y mi hija se entregó al Señor, mi hija mayor, y luego tuvo una experiencia muy hermosa con el Señor, empezó a servirle a Dios y pues a mí casi me traga la tierra cuando me dijo que no iba a seguir en la iglesia, que se iba de la iglesia. Y entonces yo le dije: hija, ¿y por qué te vas a ir de la iglesia? Mira, no hagas eso, no seas desagradecida con Dios, mira que el Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros, mira todo lo que ha hecho en tu madre, mira cómo Dios nos ama. Entonces le dije yo: pues es porque te has conseguido tus amigas en el colegio, pero ¿por qué no sigues yendo a la iglesia? Así te pongas lo que te pongas, no dejes de ir a la iglesia, por favor. Yo le lloraba, le suplicaba, le decía. Y me dijo, como ella ya tenía sus 16 años, casi 17, me dijo: no, para servirle a Dios más mejor no le sirvo. Excusas del enemigo. Y la verdad, hermanos, yo sufrí tanto cuando mi hija se descarrió, porque mi esposo era inconverso. Mi hija, que era la compañerita mía para ir a la iglesia, para las cosas de Dios, se me descarrió. Y tuve que seguir el trasegar de mi vida sola en la iglesia, bueno, con una familia muy especial como lo son ustedes, hermosos todos, pero en mi casa, dando testimonio en mi casa, orando, intercediendo, ayunando. Y por momentos me daban unas angustias que yo decía: Señor, aquí no hay nada que hacer, ya no voy a seguir orando, ya todo se perdió. Y esa es la mente de una persona que tiene poca fe. Cuando la persona el creyente tiene poca fe, hoy cree y mañana no. Y eso era lo que me pasaba a mí. Cuando veía a mi esposo que sí, que ya estaba conmigo varios días, que de pronto se asomaba así un momento a la iglesia, decía: hay esperanza. Pero después, cuando no volvía en 3 días, la mujer dijo: aquí no hay nada que hacer. Y todo lo que había ganado en oraciones, en súplicas al Señor, en ayuno, en todo, se iba al suelo, se devolvía. Otra vez la mujer a volver a empezar: Señor, perdóname, yo sí creo en tus promesas, yo sé que tú lo puedes, tú puedes ayudarme, tú vas a salvar a mi esposo. Y bueno, y así, hermanos, fue como el Señor trajo a mi esposo aquí a España. Y todos estuvimos en Colombia con mis hijos y él aquí en España, y pasaron 2 años. Entonces yo empecé a decirle: Señor, si tú vas a salvar a mi esposo en España, si mi esposo se va a quedar por allá, está bien que todavía no es tu hijo, pero es que es mi esposo, si tú lo vas a salvar allá, llévanos para allá. Y el Señor lo hizo. Amén. Nos trajo, fue muy linda la vida durante 3 meses. De ahí mi esposo volvió a las andadas, a los amigos, a las mujeres, a las borracheras, y otra vez vuelve. Entonces yo le dije al Señor: Señor, en tu misericordia tráeme a mis hijos. Mis hijos mayores se habían quedado en Colombia, tenían 18 y 19 años. Y el Señor, como si dijera: que tú quieres que traiga a tus hijos. Vale. Entonces me trajo a mis hijos, sin dinero ni nada. Los trajo una mujer que después cayó en la cárcel. Una conocida que dio el dinero y después cayó en la cárcel. O sea, el Señor usó a esa mujer para traerlos. Dios hace muchas cosas especiales, pero uno, cuando está en el desespero de que el hijo, de que la hija, de que qué va a pasar con ellos, de que si el Señor viene y se condenan, de que yo no tengo paz, viéndolo en la situación en que se encuentra, que el esposo, que si algún día va a cambiar, que si no va a cambiar, que hasta cuándo aguantaré yo este tormento.
del testimonio que ellos le dan a los hijos. Yo tenía que aguantar que mis hijos mayores vieran a su padre borracho y muchas cosas. Entonces uno se atormenta. Y de ahí en adelante yo entré en una situación que el enemigo me decía: divórciate. Y yo, como le tenía temor al Señor, mucho. Yo nunca he hecho una cosa sin preguntársela al Señor muchísimas veces: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Sí, Señor. ¿Será tu voluntad que yo me divorcie? ¿Cómo estaría la mente de la mujer cuando Dios no es amigo, es enemigo del divorcio? ¿Cómo estaría la mente de la mujer que le decía al Señor así? O sea, entre desespero y angustia, y ver al esposo así y todo. Y la hija que vino a España pero no iba a la iglesia todavía. Y entonces hice unos ayunos, hermanos, para que Dios quitara de mí la incredulidad. Amén. Porque había incredulidad. Dice Amén. la palabra de Dios que todo género sale con oración. Amén. Y sin oración ni ayuno no sale. Amén. Amén. Y el Señor me guió por las oraciones de la hermana Laverne, del hermano Marcos. Gracias a Dios por ellos. Siempre le doy gracias a Dios por ellos. Y empecé a orar, pero yo no sabía Dios lo que estaba haciendo. Yo lo que quería, yo no veía otra cosa. Yo estaba enseguecida, yo quería era divorciarme. Yo no quería a mi esposo me detestaba a mí, porque yo era carelavada, porque yo vestía las ropas largas, que era como sin gracia. Y entonces él me menospreciaba. ¿Amén? Pero no era él, era el enemigo en él. Amén. Amén. Porque más hermosa que una cristiana vestida como Dios manda. Sí, Señor. Pero el enemigo les pone eso para que lo rebajen a uno, para que lo menosprecien a uno. Amén. Entonces empecé a decirle: Señor, es tu voluntad que me divorcie. ¿Qué actitud tomo con este hombre? Porque es borracho, es mujeriego, es tal. Y me ha dicho una voz que en un ayuno, recuerdo muy bien esa voz, que me habló a mi mente, como diciéndome: empácale las maletas y que se vaya. Y entonces yo decía: Señor, pero esa es tu voz. No. ¿Cómo me vas a decir a mí, que soy la esposa, que soy temerosa de la palabra de Dios, que dice que la mujer esté sujeta al marido? ¿Cómo me vas a decir que empaque la maleta y que lo eche? Yo no sé qué hacer. Yo he sido muy floja toda la vida. Todo el mundo me manipulaba a mí. Y entonces decía yo: no, eso no puede ser. Pues a los otros 8 días hice otra vez el ayuno los domingos, porque yo trabajaba toda la semana y el domingo ayunaba. Y digo: Señor, otra vez, Señor, ¿qué actitud tomo con este hombre? Mira, ya he luchado varios años con él, ¿qué hago? Es borracho, es de todo, Señor. Empácale la maleta y que se vaya. Otra vez. Y yo decía: Dios mío, pero ¿será verdad eso? ¿Seré capaz yo de hacer eso? No, yo no soy capaz. Mi esposo es el que trae la comida, el que paga el piso, el que todo. Toda la vida ha sido él. Yo me casé con mi esposo a los 16 años. Él era como mi papá. Él hacía conmigo lo que él quisiera. Y entonces yo decía: Señor, no, yo no tengo carácter para eso. Yo le tengo miedo, yo no puedo echarle. Entonces volví a hacer otro ayuno. Y ahí el Señor volvió y me dijo lo mismo: empácale la maleta y que se vaya. Yo, ay, Dios mío, más no me confié de eso. Hubo una convención con el hermano Eliseo Eduardo, y yo, como era tan temerosa de Dios: hermano, vea, pasa esto y esto con mi esposo, pasa esto y esto, que mi esposo es así y así. Y me dice: hermana, propóngale el divorcio.
Y le dije yo, pero ¿cómo así que le proponga el divorcio? Dice, sí, propóngale el divorcio a ese hombre y ya verá. Me dijo solo eso, no más. Entonces, como yo quería divorciarme, dije, esta es la oportunidad. Ya ahora sí ya me puedo divorciar, ya estoy. Pero el hombre, como tiene tanta sabiduría de Dios, él no me dijo, divórciese. Me dijo, propóngale. Y de verdad, cuando yo le dije a mi marido, cuando lo eché de casa, eso fue después que yo lo eché de casa, que me encontré con el hermano Eliseo Duarte. A los 8 meses, yo le pregunté al hermano Eliseo Duarte eso y me dijo eso. Entonces yo le dije a mi esposo que entonces que nos divorciáramos, que yo ya no quería nada con él ni él conmigo. Y entonces él empezó a inquietarse. Y dijo, divorciarnos, no. ¿Qué dice si usted es mía? ¿Usted es mía? ¿Cómo no? ¿Cómo que divorcio y para qué? ¿Y acaso hay alguno enamorado en la iglesia? Entonces empezó, pero ese era el propósito de Dios, de por ese lado, no me digas que tienes un enamorado en la iglesia. Y yo le había dicho al Señor, si es tu voluntad que no me divorcie de mi esposo, entonces tráelo a la iglesia, para yo ver al menos una esperanza de que Él está escuchando, de que Él viene, de que sus hijos lo ven. Pues el Señor lo trajo a la iglesia. Amén. El Señor lo trajo a la iglesia y ese hombre, cuando yo le dije, yo vuelvo con usted, pero si va a la iglesia, se rió tanto de mí. Me dijo, se rió tanto y me dijo, no, evangélico yo nunca, estás loca. Yo vuelvo contigo, pero evangélico no, que no es lo que yo quiera, pero para que vengas a la iglesia de vez en cuando, para que tus hijos te vean, para que Dios te vaya ayudando. Y según dijo, no iba a venir a la iglesia, pero venía y se asomaba a ver yo con quién charlaba, si había algún enamorado por ahí, por el cual yo debía divorciar. Hermano, estas cosas es para que usted vea cuánto le importa a Dios. Amén. Mi esposo tenía una mujer en Colombia que antes de venirse de España, cuando mi esposo se vino a España, mi esposo me humillaba mucho con esa chica, porque era más joven, porque era esto, y me dijo, el dinero que tú necesites se lo tienes que pedir a ella. Y yo, pues nunca. Yo tengo un Dios, y me acuerdo tan claro, se me llenaron los ojos de lágrimas, y le dije, nunca, porque yo tengo un Dios todopoderoso que me va a dar lo que yo necesito, que me va a proveer, pero eso nunca lo voy a hacer. Y por eso digo que este testimonio puede hacer mella en muchos, porque Dios cuando nos ama, cuando alguien nos quiere tocar, somos la niña del Señor. Señor, amén. Somos la niña. Hay día que, amén. Pues hubo problema con la chica, hubo unas situaciones muy difíciles. Según hoy, él se la iba a traer a España, ya nos iba a dejar definitivamente. Y a mí me dio muchísimo dolor cuando él se vino y todo quedó así. Y a los 8 días me dijeron que la chica se mató en una moto. Cosa de que yo lloré mucho, porque yo tenía siempre una espinita aquí con la chica, ¿no? Porque ella era la otra. Tenía una espina tan grave por la chica y unos ayunos que yo hice, le dije al Señor que me sacara eso de aquí, que yo era una creyente, que yo era la hija de Dios, que yo no podía tener eso en mi corazón. Y cuando yo le dije, Señor, pero esa chica no tiene ni la culpa, porque Satanás la usa para
derribar mi hogar, para destruir mi hogar. Y entonces, desafortunadamente, pereció. Y no solo ella, sino el hermano que iba con ella, que es lo más duro. ¿Amén? Porque yo tirada en el altar, los hermanos venían y oraban por mí. Unos oraban por mí, otros oraban por mí, porque ellos conocían mi situación. Mi esposo se había venido, me había dejado, una angustia. Y le decía yo al Señor, Señor, si tú quieres que tú te quedes con ella, ves, si tú quieres que mi marido se quede con ella, arráncamelo de aquí, que yo no lo ame más, que yo no lo quiera más. Señor, y siempre andaba con eso ahí, echada en el suelo, ni arrodillada, sino sentada ya de las horas que llevaba ahí un domingo por la tarde, me acuerdo. Señor, si tú quieres que se quede con ella, arráncamelo de aquí. Y mi esposo se vino a España y al viernes me avisaron de que la chica. Entonces yo lloré, no solo lloré de pesar de la chica, sino de ver Dios cuánto ama a un hijo. Amén. Cómo Él defiende lo que es suyo propio. Cómo Él, cuando alguien está haciendo daño a nuestras vidas, cómo nos defiende. Cómo somos únicos para Él. Cómo cuando somos hijos, Él se glorifica. Amén. Y pues el testimonio de mi hija es que ya volvió al Señor hace mucho. Amén. Que mi hijo, el mayor, ya está viniendo a la iglesia. Gloria a Dios. Y que mi yerno, el esposo de mi hija, también está viniendo a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Y que tengo 5 nietos muy hermosos. Amén. Y que el Señor no solo ha salvado a mi esposo, sino que lo ha hecho pastor. Amén. Y que es otro hombre lleno de dulzura y amor, que ama a su mujer, que ama y estima a su mujer y la tiene en el lugar que Dios tenía preparado para mí. Amén. Amén. Y ese es mi testimonio para la gloria del Señor. Y les amo muchísimo a todos. Dios sabe que sí, que en mis oraciones está la iglesia de Vallecas. Gloria a Dios. Y que anhelo que usted coja coraje y le crea a Dios y pueda orar fuerte por su familia. Y no crea que Dios lo va a hacer cuando usted quiera, sino cuando Él quiera. Amén. Bueno, vamos a